Hola, espero que te encuentres muy bien. Ya estamos llegando a la recta final de este curso de estadística inferencial. Hoy vamos a hablar de pruebas de hipótesis para medias. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado en este curso. Aquí está el icono del canal para que no te olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video, porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ¿qué es eso de la prueba de hipótesis? Yo creo que para entender eso hay que primero recordar qué es una hipótesis. Una hipótesis, tal cual como estoy escribiendo acá, es una proposición. Si ustedes recuerdan, cuando uno ve estos cursos de lógica, uno entiende que es una proposición, que es una afirmación que se puede dar como verdadera o falsa, ¿no? Que puede tener un valor, sea verdadero o falso. Una proposición donde se desconoce su validez y que se propone en una investigación científica. Podemos decir que la hipótesis es el preludio de una teoría, en la medida de que si yo llego a comprobar que mi hipótesis es verdadera, puedo darle categoría de teoría, pero mientras que no tenga cómo validarla, pues podemos decir que es una hipótesis. Ahora, particularmente, ¿qué es una hipótesis estadística? Aquí, tal cual como lo estoy escribiendo, ustedes se van a dar cuenta que yo ya prácticamente tengo ya todo organizado aquí. Una hipótesis estadística es la representación de la hipótesis de investigación en términos de ecuación matemática y en función de parámetros de la población. Entonces es súper importante. La hipótesis estadística es con respecto a la población. Eso es súper importante. Fuera de eso, tiene que estar representada en términos de algún valor matemático. La media es igual a tanto, la proporción es igual a tanto. Entonces eso tiene que ser súper importante. Ahí en la hipótesis estadística es donde tratamos de traducir todo a un lenguaje matemático. Ahora, si esa hipótesis está construida ya de manera estadística, podemos hacer unas definiciones importantes. La primera es una hipótesis nula. ¿Qué es una hipótesis nula? Esta se denota comúnmente como H0. Es una hipótesis estadística siempre asociada a una igualdad. Es decir, una hipótesis nula puede ser que la media sea igual a tanto, o que la media sea mayor o igual a tanto, o que la media sea menor o igual a tanto. Siempre tiene que estar asociada a una igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama hipótesis nula? Porque por lo general, cuando hablamos de esta hipótesis, asociamos al que no va a haber cambio, es decir, se va a mantener constante. Por eso siempre tiene que intervenir la igualdad. ¿Qué es la hipótesis alterna? Se denota con H1 y representa la contraposición a la hipótesis nula. Es decir, que si la hipótesis nula es que la media es igual a tanto, la hipótesis alterna es que la media es diferente a ese tanto. Si me dicen que la hipótesis nula es que la media es mayor o igual a tanto, la hipótesis alterna es que la media es menor a algo. Entonces siempre es la contraposición. Para que esto nos quede claro, aquí vamos a tener un pequeño ejemplo. Miren, aquí voy a correr esto un poco para que nos quede un poco más claro. Una empresa afirma que la media de gramos de azúcar en sus productos es menor o igual a 3 gramos. Entonces fíjense que aquí tenemos un igual, menor o igual. Entonces aquí podemos construir la hipótesis nula de que la media es menor o igual a 3 gramos. Aquí vamos a utilizar la media mu para representar la media de la población. En este caso, en este enunciado, me están diciendo que es igual a 3 gramos. Entonces aquí estamos afirmando que la media es menor o igual a 3 gramos. Y la hipótesis alterna es la contraposición a esta. Entonces, si la hipótesis nula es menor o igual, la hipótesis alterna es mayor. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto de hipótesis nula, hipótesis alterna? ¿Y qué tiene que ver eso con la prueba de hipótesis? Miren, la prueba de hipótesis es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población.
traducción al español. Va a haber una fuente de información que nos va a decir que la media de algo es igual, mayor igual, menor igual. Nos van a dar información de una media. Esa información le vamos a llamar μ0. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que acabé de citar, se los voy a señalar. El μ0 es la información alterna que me están dando. La información alterna no, es la información que me están suministrando. Entonces, el μ0 sería igual a 3 gramos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa es una información que a mí me están suministrando. Ah, vea, la media es menor o igual, creo que era menor o igual, ¿cierto? Sí, menor o igual a 3 gramos. Entonces, esa es una información que me están suministrando. Eso me lo dan impresa. La prueba de hipótesis es el mecanismo por el cual yo verifico si eso es falso. Es la manera en que yo verifico si esa información que me están dando es falsa o si yo puedo llegar a aceptar su validez. Ahora, esa información que me están dando es una información que se caracteriza por un número que va a ser μ0. La media es igual a tanto. Entonces, ¿yo cómo hago para verificar eso? Tomando una muestra. Es decir, que esa población en mayúscula, yo tomo un tamaño de muestra n y yo calculo mi media, que en este caso la denotaré con x barra. Es decir, x barra es la media que yo tengo en mi investigación. Venga, esto de acá lo bajo aquí para que me quede más claro para ustedes. Perfecto. Entonces, x media es lo que yo calculo con mi equipo logístico, con los recursos que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo ese contraste, yo tengo unas hipótesis nulas. La hipótesis nula podemos encajarla en 3 casos. El primer caso es que la media sea igual a lo que me están dando. El segundo caso es que la media sea mayor o igual a un número que me están dando. Media de la población, ¿no? El tercer caso es que la media sea menor o igual a lo que me están dando, algo que me están suministrando en el enunciado. La idea es, yo cómo contrasto de que, o cómo puedo afirmar que este número que me están dando y estas hipótesis se pueden rechazar o no en función de ese X media. Entonces, una respuesta como bastante simple sería decir, no, pues, si me están diciendo que la media es igual a esto, es igual a μ0, y a mí me da que la media no me da μ0, sino que me da otro número, pues es falsa. Esa es una manera muy simple de decirlo, pero recuerden que en estadística, como hablamos de procesos aleatorios, siempre hay desviaciones estándar, márgenes de error. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones. No es tan fácil descartar una hipótesis. Entonces, para que quede claro, vamos a suponer en este ejemplo que me están diciendo que la media es menor o igual a 3 gramos. Y supongamos que a mí, en mi investigación, tomo un tamaño de muestra, tomo cierta cantidad de esos productos, determino la cantidad de azúcar que hay, tiro una media y me da 3.2. Yo no puedo descartar eso automáticamente, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre hay un margen de error, hay un proceso, hay una estadística, hay un proceso aleatorio, entonces no lo puedo descartar tan fácil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para descartar eso? Para poder, digámoslo así, tener claridad sobre si la información que me están dando la puedo rechazar o no. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo cuantificamos el rechazo de una hipótesis? Quiero que aquí quede algo súper claro y que presten atención al lenguaje que yo estoy utilizando. Miren que yo no estoy afirmando acá, vamos a ver si aceptamos una hipótesis. Nosotros, cuando estamos haciendo este proceso de validación, no podemos decir que una hipótesis
es completamente verdadera. Porque esa hipótesis la tomaron en una empresa, la tomó una firma, una compañía. Y yo no puedo coger con una muestra y decir, no, es que yo afirmo que ese es el valor correcto del que me dio la empresa. No, yo no puedo hacer eso. Técnicamente hablando, lo que yo puedo hacer sí es rechazarlo. Decir, miren, eso es lo que me dijo la empresa. Pero yo con la evidencia que he recolectado, puedo afirmar de que eso que están diciendo no es correcto. Eso yo lo puedo hacer con toda confianza. Cuando la información cuando nosotros la evidencia que recolectamos no nos permite rechazar esa hipótesis, simplemente decimos que no tenemos evidencia suficiente para decir que eso es falso. Entonces quiero que ese lenguaje quede súper claro. Uno en estadística rechaza hipótesis o no las rechaza. No podemos decir que esa hipótesis es verdadera. No podemos decir que es verdadera. Lo que podemos decir es que la podemos aceptar o no la podemos rechazar en función de las hipótesis que hay. Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí particularmente vamos a centrarnos en casos muy particulares. ¿Cuáles son? Vamos a verificar si una media o si una información con respecto a una media es correcta o no. Para eso, vamos a asumir una situación donde el tamaño de la muestra que hemos recolectado sea mayor que 30. O vamos a suponer que no sea 30, que sean 20, 10. Pero si están asegurándome que la variable tiene un comportamiento, una distribución normal, puedo utilizar un procedimiento que es el que vamos a explicar que es el que voy a explicar a continuación. Ojo, este procedimiento que voy a explicar solamente es válido si el tamaño de muestra es mayor a 30 o, y miren que estoy insistiendo mucho en la pronunciación, o la distribución está garantizada que es normal. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, tenemos que definir un parámetro alfa, muy parecido a ese parámetro de nivel de confianza que estábamos utilizando en videos anteriores para definir el tamaño de muestra. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí lo que hacemos es definir un número alfa que se llama nivel de confianza, denotado por alfa. Ese alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es verdadera. Es decir, en términos bastante coloquiales, el nivel de significancia es la probabilidad de que nosotros en nuestros procedimientos fallemos. Obviamente, la idea es que el nivel de significancia sea lo más pequeño posible. Cuanto más pequeño es, implica que nuestra investigación es más fiable. Entonces, una vez tenido el nivel de significancia definido, en la mayoría de los casos en sistemas biológicos, por lo general se toma un alfa del 5%. Obviamente este alfa tiene que ser al final representado en forma decimal. La mayoría de los casos, vuelvo y reitero, se toma como 5%, es decir, 0.05. Una vez definido el nivel de significancia, calculamos un numerito, que es el ZEP. ¿Qué es el ZEP? Aquí voy a resaltarlo. Aquí tengo que colocar el μ0. ¿Qué es? Es lo que en la literatura ustedes conocen como la función pivote. El hecho es que es el valor, la media que yo he encontrado experimentalmente de mi muestra, menos la media que me suministran en la empresa o la información externa, sobre la desviación estándar de la población. Entonces, ahí es donde tenemos el pequeño talón de Aquiles. Porque aquí es donde también la empresa o la fuente de información me tiene que dar a mí la desviación estándar. Me la tiene que dar. Esto aquí tengo que dividirlo por la raíz del tamaño de la muestra que yo tomé. Entonces, para que quede bien claro, voy a separar aquí.
este número de acá y este número de acá, yo los obtengo de mi investigación científica. La media de la muestra y la raíz del tamaño de muestra, yo soy el que los determino. La media que me están dando en la información, en el enunciado, y la desviación estándar me la tienen que dar. Eso es una información que me tienen que dar para yo poder hacer una prueba de hipótesis. Sin estas dos cantidades, pues obviamente no puedo hacer nada. Entonces, aquí siempre es muy delicado el hecho de que tengo que tener esa desviación estándar. Me la tienen que dar. Si no, pues no puedo hacer nada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a separar los tres casos. Entonces, vamos a discutir uno por uno. El primero. Voy a organizarlo así. El primero. Vamos a suponer que en el enunciado me afirman que la media es igual a un número, μ0. Entonces, ahí es donde tomamos. Si el valor absoluto de z de p, que es el número que ya definí arriba, es menor o igual a z de 1 menos alfa medios, recuerden que este z lo obtenemos en tablas, no rechazamos H0, es decir, no rechazamos esa hipótesis. Eso no quiere decir que la hipótesis sea verdadera. Ojo, simplemente no la rechazamos. Eso significa que el z de p tiene que estar en este intervalo. Si esta es una distribución estándar. Entonces lo que estoy tratando de decir es que el z de p tiene que estar entre este valor y este valor. Esto se llama región de... mal llamada mejor de región de aceptación. El segundo caso es que me digan en el enunciado que la media es mayor o igual a un cierto número μ0. Si z de p es mayor o igual a z alfa, no rechazamos H0. En la distribución gaussiana lo que me están tratando de decir es que el z de p tiene que estar por acá. Finalmente, si a mí en el enunciado me dicen que la media es menor o igual a cierto número, tengo que verificar que z de p sea menor o igual a z de 1 menos alfa. Si esto es cierto, no rechazamos H0. Es decir, si el z de p está por acá, no rechazamos H0. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso en estas pruebas de hipótesis? ¿Cuándo es que uno dice triunfamos, digámoslo así? Cuando conseguimos rechazar las hipótesis. Eso es cuando tiene una validez, digámoslo así, trascendente. Que llegue una empresa y nos diga, no, es que el nivel de grasas saturadas en mi producto en media es tanto. Y nosotros conseguimos demostrar de que esa hipótesis la rechazamos. Eso nos da para una publicación científica. Y ahí es donde está lo importante. Por eso es que H0 es la igualdad. Y lo importante, digámoslo así, lo valioso es cuando nosotros conseguimos rechazar H0. Si no rechazamos H0, pues tenemos que afirmar pues que no hay evidencia suficiente. Entonces yo creo que así tal cual como vamos, yo creo que ustedes deben de estar ya un poquito preocupados de, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Entonces vamos a hacer dos ejercicios para que esto nos quede súper claro. Entonces aquí les estoy dejando en la pantalla. Obviamente aquí yo les voy a regalar la tabla. Ahorita se las amplío para que le tomen un pantallazo fantástico. Entonces vamos a leer el enunciado. De acuerdo a la afirmación de un fabricante de una marca de cigarros, el contenido medio de nicotina en sus cigarros es igual a 3.5 miligramos. Para contrastar dicha afirmación se toma una muestra aleatoria de 10 cigarros y se encontró que el contenido promedio de nicotina es 4.2 miligramos. Si se asume que el contenido de nicotina presenta una distribución normal con una desviación estándar de 1.4 miligramos, podemos decir que estamos de acuerdo con la afirmación del fabricante. ¿Qué opina al respecto? Trabaje con un nivel de significancia del 5%. Entonces aquí lo primero que todo, nosotros tenemos que leer el enunciado bien e identificar las cantidades. Primero que todo, aquí la primera información que podemos detectar muy fácilmente es que esta cantidad de aquí, este 3.5,
Voy a ponerlo con un numerito aquí más suave. Este 3.5 corresponde a la media que me está informando el enunciado, o la empresa, o la literatura. Entonces, este es mi mu 0. Primero que todo. Y aquí la variable es la cantidad de nicotina. Es decir, que está en unidades de gramos. Y el parámetro estadístico que vamos a utilizar es la media. Para contrastar dicha afirmación se toma una muestra aleatoria de 10 cigarros. Este es el tamaño de muestra n minúscula. Y se encontró que el contenido promedio de nicotina es 4.2 gramos. Esta media es la que yo tuve de mi investigación. Lo que significa que este es el X barra. Si se asume que el contenido de nicotina presenta una distribución normal, miren, aquí es importante. El tamaño de muestra es de 10 cigarros apenas. Pero me están garantizando que la distribución es normal. Eso significa que yo puedo utilizar todos los mecanismos y todo el procedimiento que expliqué arriba. Puedo explicar todo eso, disculpen. Aquí me dan una información valiosísima. La desviación estándar. Entonces, tal cual como me han planteado este enunciado, tengo todos los ingredientes para poder verificar esa prueba de hipótesis. Fuera de eso, aquí ya me dan el nivel de significancia, el famoso alfa, el 5%. Entonces, primero que todo, construimos la hipótesis nula. Aquí la hipótesis nula es facilísima. El contenido medio de nicotina es igual a 3.5. Es decir, escrito en términos matemáticos, aquí lo voy a escribir abajo. Este también lo voy a separar acá. Vale la pena. Me están diciendo es que mu sub 0. Uy, como está en 1 se ve súper delgadito. Me están diciendo es que mu es igual a un mu sub 0. Donde obviamente el mu sub 0 es 3.5. La hipótesis nula obviamente tiene que ser que mu es diferente a mu 0. Porque recuerden que es la contraposición. El contenido de nicotina es diferente a 3.5 miligramos. ¿Cuál es el X barra? El 4.2 miligramos. ¿Cuánto vale el N? El 10. ¿Cuánto vale el sigma? El 1.4. ¿Cuánto vale el alfa? El alfa porcentual, porque me lo dieron así. Por lo general siempre me lo dan porcentual. 5%. Es igual a 0.05. Entonces creo que tengo aquí todos los ingredientes. Entonces verifico. H0 me dio mu igual a 3.5 gramos. ¿Eso dónde se encaja? ¿En el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3? Pues aquí claramente nos damos cuenta que encaja en el caso 1. Entonces, el criterio es, si el valor absoluto de Z de P es menor o igual a Z de 1 menos alfa medios, no rechazamos H0. Eso significa que aquí yo tengo que entrar, primero que todo, a calcular el Z de P. Pero eso es súper fácil, porque es X media menos mu 0, es decir, 4.2 menos 3.5 sobre sigma, que es 1.4, dividido la raíz de 10. Ese numerito, si ustedes lo hacen en sus calculadoras juiciosos, les da 1.58113833. Ahora, como tenemos la hipótesis H0 igual a mu 0 igual a mu, entonces verificamos que el valor absoluto de Z de P sea menor o igual a Z del 1 menos alfa medios. Ah, entonces yo ya tengo el Z de P, ya lo calculé. ¿Qué tengo que calcular ahora? El Z de 1 menos alfa medios, pero no necesitan calcularlo, yo les doy la tabla. Si ustedes recuerdan en videos anteriores, esto se calcula con la inversa de la distribución normal estándar con un comando de Excel, pero aquí vamos a guiarnos con la tabla. En la tabla buscamos el alfa de 5%. ¡Ay! El alfa de 5%. 0.05 del alfa, muy bien.
Yo quiero el Z alfa, no. El Z de 1 menos alfa, no. Yo quiero es el Z de 1 menos alfa medios. Ah, el famosísimo. Creo que ya están cansados de este número. 1.96. Ah, entonces, si alfa vale 5%, Z de 1 menos alfa medios es 1.96. Entonces yo reemplazo. El valor absoluto de EP es el valor absoluto de 1.58, 11, 38, 33. Entonces 1.58, 11, 38, 83. Ese número es mayor, menor o igual al Z de 1 menos alfa, que es 1.96. Entonces tenemos que saber un poquito de aritmética básica de la escuela para darnos cuenta que este número es menor, 1.58 es menor a 1.96. Cumple la regla que definimos. ZEP, el valor absoluto tiene que ser menor o igual. Sí, porque me sirve que sea menor o igual y me dio menor. Eso significa que no rechazamos la hipótesis. Es decir, en palabras bastante castas, es decir que no, la empresa no me está mintiendo. Palabra más, palabra menos, aunque esto suena bastante inapropiado, pues tratando de ser políticamente correctos. Entonces, para eso tenemos que hacer una conclusión, pero quiero que presten muchísimo cuidado en la manera en que se redacta la conclusión. Aquí se la voy a poner como en primer plano. H0 no es rechazada con un nivel de significancia del 5%. Por tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar la información de la empresa. Aceptamos que la media de nicotina es 3.5 gramos por cigarro. Miren que aquí no estoy diciendo que es verdad que la media sea 3.5 gramos. No, simplemente decimos que lo aceptamos. Es decir, no vamos a rechazar esa información. Entonces es súper importante la manera en que nosotros redactamos esa conclusión. Siempre hay que decir H0 no es rechazada o H0 es rechazada dependiendo del caso. Hay que colocar el nivel de significancia. Si no la rechazamos, tenemos que siempre colocar, por tanto no hay evidencias suficientes para rechazar la información. Es decir, si nosotros hubiéramos tomado un tamaño de muestra más grande, hubiéramos podido llegar a otra conclusión, de pronto. Pero con los datos que obtuvimos no podemos rechazar esa hipótesis. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Yo creo que este ejemplo ya nos va a quedar un poquito más fácil de resolver. Entonces aquí voy a colocar uno para señalarle la información importante. La duración de las lámparas de 200 vatios que fabrica una empresa sigue una distribución normal. Vean ya, no me importa el tamaño de muestra, porque ya me están garantizando que la distribución es normal. Con una desviación de 100 horas. Obviamente esto es desviación estándar. Si su vida media está garantizada durante un mínimo de 900 horas, es decir, en otras palabras, la vida media es mayor o igual a 900 horas. Me están diciendo que la vida media está garantizada durante un mínimo de 900 horas. Es decir, que la vida media es mayor o igual a 900 horas. Esa es la manera de leer matemáticamente esa afirmación. Se escoge al azar una muestra de 60 bombillas. Este es el tamaño de muestra. Aquí tenemos una diferencia con respecto a lo que estábamos haciendo en el enunciado anterior. Aquí el tamaño de muestra es grande, son 60 bombillas. Entonces aquí podemos definitivamente podemos utilizar el procedimiento que ya he explicado. Y después de comprobarlas se obtiene una vida media de 750 horas. Eso es bastante sospechoso. Porque la empresa me está diciendo, vamos a ver si puedo corregir un poco esto. Mejor. Entonces aquí lo voy a organizar mejor. Un poco sospechoso. Porque la empresa me está diciendo que la vida media es de 900 horas. La desviación estándar es de 100 horas. Es decir, que podríamos decir que el 60%, 66%, creo, alrededor del 60% está entre
800 y 1000 horas. Entonces miren, aquí me están diciendo que en ese lote de 60 bombillas se obtuvo una vida media de 750 horas. Entonces yo creo que a puro, digamos así, en una vista rápida, aquí en Colombia se le dice abuelo de pájaro, podríamos decir que esta información que nos está dando la empresa es incorrecta. Pero entonces tenemos que verificarlo. Entonces aquí me dicen, con un nivel de significancia del 1%. Aquí me están diciendo, aquí el nivel de significancia del 1%. ¿Se debe rechazar esa hipótesis, sí o no? ¿Habría que rechazar el lote por no cumplir la garantía? Yo a pura vista rápida diría que hay que rechazarlo, porque 750 horas está lejos de esas 900 y la desviación estándar es muy pequeñita. Pero de todas maneras hay que hacer el procedimiento. Tenemos que el fabricante nos está diciendo que la media es mayor o igual a 900 horas. La desviación son 100 horas. Aquí yo por practicidad he omitido las unidades. Las voy a escribir aquí solamente por... Voy a decir porque es lo correcto, pero... Es decir, por practicidad uno puede omitirlas. El tamaño de muestra me dio 60. La media que yo tuve de mi muestra fueron 750 horas. Y el nivel de significancia es del 1%. El H0 es que la media es mayor o igual a 900 horas porque 900 es el mínimo. Eso nos lleva a ¿qué caso? Al caso 2. Vámonos para el caso 2. Vamos para el caso 2. Miren, el caso 2 está acá. La media es mayor o igual a μ0. Entonces, ¿cuál es el criterio? ZEP debe ser mayor o igual a Z alfa para no rechazar H0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, lo primero es calcular ZEP. 750 menos 900 sobre 100 dividido raíz de 60. Eso me da este numerito. O menos 11.61895004. Ahora, ¿qué debemos hacer? Analizamos el caso, verificamos y... Aquí me faltó un i. Y verificamos si... Eso es lo bonito de los tableros digitales, que uno puede corregir bastante fácil. Analizamos el caso y verificamos si ZEP es mayor que Z de alfa. Porque ese es el criterio. Aquí se los vuelvo a colocar. Ah, me faltó el igual aquí. Aquí me faltó el igual, voy a escribirlo en un momentico. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Primero que todo, si alfa vale a es igual a un 1%, entonces yo tengo que calcular el Z que corresponde a ese porcentaje, pero no lo voy a calcular, porque aquí lo tengo, vean. Si alfa porcentual vale 1%, voy y verifico. ¿Cuál yo necesito? El Z alfa, el Z1 menos alfa o el Z1 menos alfa medios. Como es caso 2, es el Z alfa. Entonces es el 1 menos 2.33. Entonces verifico. El ZEP menos 11.6183. Comparado con el Z alfa, ¿es mayor, menor o igual? Aquí me dicen que aquí es obvio, es menor. Porque recuerden que cuanto más estamos a la izquierda en la recta de los reales, menor es el número. Aquí es muy importante saber interpretar esas desigualdades. Entonces aquí claramente no estamos verificando la condición de no rechazo. Recuerden que si se cumple esta condición, no rechazamos H0. Pero miren que aquí el ZEP no es mayor o igual, es menor. Es decir, que tenemos que rechazar H0. Tenemos que rechazarlo. Para no rechazarlo, debió de darnos que ZEP era mayor o igual a Z alfa. Pero en este caso no nos dio. ZEP, se lo voy a escribir acá. Tenía que darnos mayor o igual, pero nos dio menor
que Z alfa. Entonces, tenemos que rechazar H0. Entonces, ahí tenemos una victoria, entre comillas. ¿Cuál es la conclusión? Aquí tenemos que decir, H0 es rechazado con un nivel de significancia del 1%. Por tanto, podemos afirmar que existe evidencia suficiente para rechazar la información de la empresa. No se acepta que la vida media de las lámparas es mayor o igual a 900 horas. Aquí lo voy a corregir. Mayor o igual. Entonces, definitivamente, ese lote hay que rechazarlo. Porque no está cumpliendo con lo que me está informando la empresa. Entonces, aquí es donde yo tengo un triunfo. Porque yo puedo decir, mire, esa es la información que ustedes me dieron. Pero con mi investigación estadística, con la muestra que yo tomé, yo puedo afirmar que esa información que ustedes me están dando no se puede aceptar, no es correcta. Entonces, rechazo ese lote de lámparas. Entonces, aquí espero que todo haya quedado relativamente claro. Como siempre, denle me gusta a este video, compártanlo, suscríbanse al canal. Aquí despacio voy a pasar por cada una de las pantallas para que ustedes puedan tomar unos pantallazos así bien claros. Voy a detenerme un momentico acá. Un momentico acá para que tomen el pantallazo. Otro momentico acá. Entonces les agradezco muchísimo su atención. Son bastantes diapositivas. Este es uno de los videos creo que más largos de esta lista de reproducción de estadística inferencial. Entonces les agradezco muchísimo. Y definitivamente nos veremos en una próxima. Entonces ya esta es la primera. Nos vemos en una próxima. Un abrazo y ¡chao!